de programa administrativo de la Secretaría. Hoy continuando con nuestro ciclo de capacitaciones y compartiendo conocimiento por Oscar Guzmán, nuestro compañero de la unidad administrativa que nos acompaña y asesora en todos los temas de calidad. Vamos a hacer la capacitación de gestión de riesgos. Oscar, porfa, me confirma si ya hay un número significativo de compañeros y compañeras o vamos a esperar unos minutos o damos comienzo a la reunión y con los que se conectaron puntualmente. Te escucho, Oscar. Buenos días, gracias, jefe. Jefe, iniciemos igual queda la grabación para premiar los cumplidos. Ok, Entonces, Oscar, entonces procedamos. Aquí voy a estar conectado escuchando la capacitación. perfecto. Muchas gracias para todos y deseando pues que todos estén muy bien en este tiempo, los familiares también. Entonces, también les informamos que la capacitación está siendo grabada. Todas las capacitaciones que estamos realizando van a quedar, no las estamos enviando por correo, pero las vamos a subir, las estamos subiendo a YouTube para que les vamos a enviar los links como por los temas para que queden en orden, para que ustedes también, si quieren acceder luego a ellas, lo puedan hacer. Entonces ya no lo vamos a enviar por el correo por la limitación del espacio que tenemos ahí. Lo otro, informarles que ya está también el listado de asistencia ahí, tan amables si nos colaboran diligenciando, y entonces vamos a iniciar la capacitación. La idea es que, como siempre, la dinámica es eh, dar la, dar la presentación y al final resolvemos, si quieren, entonces las dudas o los aportes los hacemos al final para que nos rinda entonces el tiempo. Entonces, hoy le vamos a compartir acerca de la gestión del riesgo. Aquí básicamente vamos a considerar, primero, informarles que es el tema de gestión de riesgos. Tiene, digamos, varias metodologías que se aplican, hay varios estándares internacionales que podemos aplicar, pero también, digamos, dentro de los diferentes temas que manejamos, ya sea la gestión de proyectos, ya sea el tema de contratación, eh, hablamos de riesgos. Entonces, para mostrarles rápidamente, entonces, cuáles son esos marcos de referencia y dentro del sistema de gestión, dónde están enmarcados el tema de riesgo. Lo otro, pues que entendamos qué es un riesgo. Entonces, cómo lo define la norma. Como la norma también, vamos, aquí hay muchos marcos de referencia para gestionar los riesgos. Vamos a adoptar uno, vamos a coger uno que es la ISO 31000, pero en ese, digamos, enmarca Colombia Compra Eficiente, el tema de gestión por proyectos, el marco internacional, pues PMI, aunque también hay un modelo que es amplio, que es ahorita lo vamos a ver, se denomina pues el COSO, que es el que trabaja control interno. Control interno básicamente trabaja ese ISO 31000. Entonces también vamos a mostrar. De hecho, las metodologías son muy similares. Vamos a mirar entonces también qué riesgos tenemos identificados de manera general en el proceso de desarrollo económico. Aquí estamos hablando de riesgos de gestión y corrupción, porque recuerde que podemos hablar de riesgos en seguridad informática, en el tema de salud y seguridad en el trabajo, etcétera. Entonces vamos a hablar de eso. Mostrarles cuál es el cronograma que tenemos. Este es un compromiso pues que de hecho está adquirido por ley, donde cada 4 meses debemos de autoevaluar los riesgos y publicarlos. ¿Y quién es el responsable de publicar estos riesgos? Los que se materializan o no, todo, digamos, esa evaluación es control interno o para nosotros, pues, evaluación y control. Esta dependencia, pues, se encarga entonces de hacer ese reporte, publicarlo en la página. El sexto punto es explicarles cómo es la ruta de autoevaluación. Cuando se hace, pues, cuáles son las evidencias que se tienen que dejar, dónde se cargan en NAS. Y el último punto, explicarles, porque tenemos un formato diseñado pues desde nuestra dependencia, que es el formato 230, donde se hace este reporte o esta autoevaluación cuando se materializa un riesgo. Listo, entonces aquí vamos a iniciar entonces hablando de algunos de los marcos de referencia o marcos de trabajo que existen para el tema de gestión de riesgos. Antes de eso, informarles pues que como hemos venido hablando dentro de nuestro sistema integral de gestión, recuerde que la norma ISO 9000, todas estas normas, la 14000 que es con el medio ambiente, la
45.000 que es relacionada con el tema de salud y seguridad en el trabajo. Bueno, digamos que todas ellas tienen una estructura de alto nivel y que en esa estructura de alto nivel sobre las cuales se documentan estas normas, digamos que están estos enfoques que siempre van a ser importantes pues a la hora de abordar cualquier sistema de gestión. El enfoque por procesos, ya lo hemos mencionado pues de alguna manera parcialmente, que nosotros, digamos, funcionamos de una manera lógica, que esa lógica, digamos, de cómo hacemos o cómo ejecutamos nuestros procesos, lo hacemos enmarcados en un ciclo de gestión que los planificamos, los ejecutamos, los evaluamos y tomamos decisiones para mejorarlos. Entonces, digamos que este es el otro marco que dan estas normas. Y uno que es el que vamos a hablar hoy es el pensamiento, el enfoque basado en riesgos. Y es como este es un elemento que se vuelve crítico hoy día, digamos, por las situaciones que vivimos. Vivimos en un entorno globalizado. También hay muchos factores que hoy en día están afectando el desarrollo de los procesos, de cualquier tipo de proceso, ya sea un proyecto, ya sea un contrato. Todo, digamos, está siendo afectados por el tema de los riesgos. Entonces vamos a entender qué son los riesgos. También hemos hablado aquí que la información documental, la información que generamos, y la información que estamos consultando pues para nuestro trabajo, que para la información que consultamos para nuestro trabajo está iSolution. Ahí está, digamos, todo el marco de todo, digamos, em, las instrucciones de cómo debemos de hacer los programas, cómo los debemos de ejecutar. Y tenemos el NAS, que es donde es nuestro repositorio, que si hablamos hace 8 días hablamos pues del NAS, y en el NAS es donde estamos almacenando pues toda esta información que estamos generando. Aunque también hay que entender que hay archivos físicos, como por el caso de la contratación, que todavía se siguen manejando, pero la idea es, digamos, como les mencioné, llegar a que todo sea digital. Entonces ahí entra pues la ley de archivos. Entonces este es el marco general sobre el cual, digamos, se sustentan todos estos normas, sistemas. Entonces, para entender el contexto, estamos hablando entonces de uno muy importante que es el tema de riesgos. Y acá, digamos que la norma a nivel internacional está en este momento en su versión 2018, es la ISO 31000. Esta norma, digamos, tiene una metodología que nos dice cómo hacer la gestión de riesgos. Hay otro marco muy conocido, digamos, esta asociación de profesionales, este comité denominado COSO, muy conocido pues en el tema de control interno, de todo lo que tiene que ver con el tema del control interno en las diferentes instituciones públicas o privadas. Digamos, también se hace, digamos, de acuerdo a este marco norteamericano que se denomina el COSO. Hay una norma que es más bien una guía, digamos esta guía, la que es la 31010. Esta norma nos dice cómo, nos habla de las herramientas que tenemos o de las técnicas que tenemos para hacer una identificación de riesgos, para hacer una valoración de los riesgos. Entonces, en esa norma podemos encontrar esto, una guía, un derrotero de cómo podemos implementar pues como toda esta ISO 31000. Entonces la ISO 31000 nos ofrece pues unos principios, nos ofrece una metodología para hacer una adecuada gestión de riesgos. También hay que entender que esta norma pues viene también de una norma que realmente ni siquiera pues la creó la ISO, sino que es una norma que se creó en Nueva Zelanda, y de ahí ha venido pues digamos la ISO la adopta y ha venido pues desarrollándose como ISO 31000. También es importante entender que igual todo el tema de gestión de riesgos está en el apartado 6.1 de la norma ISO 9000. En su versión 2015 nos habla pues acerca de que hay que cumplir todo el tema para abordar riesgos y oportunidades. Y aquí es muy importante pues porque nos está hablando no solamente del riesgo de una manera negativa, sino que también nos muestra el riesgo como un factor positivo. Entonces, digamos que también este es un cambio que se hace recientemente, porque digamos que los riesgos se veían solamente de manera negativa. Lo que hace pues ISO 9000 con su nueva metodología es ver el riesgo también como una oportunidad. También dentro del Departamento Administrativo de la Función Pública, el famoso pues DAF, Departamento Administrativo de la Función Pública. ¿Qué nos dice el Departamento Administrativo de la Función Pública? Ellos también sacan una guía, que sobre esa guía, digamos, es la que trabaja el municipio de Medellín, y trabajan pues muchas entidades. Esa guía está en este momento en la versión 2020, ha tenido mucha variación en esto, pues, mientras que una norma, por ejemplo, internacional se demora en actualizarse, puede demorarse hasta 5 años.
incluso hasta más tiempo para actualizarse. Esta ya va en la versión, creo yo que va en la versión 5 y a ver, pues usted puede buscar tranquilamente en internet, se actualiza acá, se ha venido actualizando muy rápidamente. Entonces, por eso, digamos, es importante mirar a estos marcos de referencia internacional que de alguna manera pues son más estables en el tiempo. Lo otro es que hay una cantidad, pues aquí podríamos hablar de otros instrumentos que tienen que ver con la gestión de riesgos. Entonces, de hecho, pues ISO 14000 se fundamenta en todo el tema de manejo de riesgos ambientales, la 45000 en el tema de riesgos de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, aquí hay también otras normas, otros marcos de referencia que lo que debería, pues digamos, también hoy en día pues se habla del famoso SAR, que es un sistema de administración de riesgos. La idea es que los riesgos en una entidad se implementen o cuando se vayan a implementar se hagan de manera articulada y no que cada uno, como posiblemente nos pasa en el municipio, que por un lado, por ejemplo, tenemos riesgos identificados en el tema de seguridad de la información, que es la ISO 21000, digamos que, perdón, 27000. Entonces tenemos unos riesgos incluso en nuestro proceso identificado bajo este marco que es la 27000, pero también entonces están trabajando, talento humano está trabajando ISO 45000 o digamos todo el tema de riesgos asociados a seguridad y salud en el trabajo. Por otro lado, estamos trabajando los riesgos que nos dice Colombia Compra Eficiente. Por otro lado, digamos, está todo lo que tiene que ver, aunque esto se ha venido integrando, pues todo el tema de el, lo que maneja control interno o evaluación y control, que es esta metodología COSO-RM, la que maneja de manera genérica la ISO, que es la 31000. Entonces, digamos que de alguna manera todo esto se ha venido implementando de manera aislada, pero lo que se busca es que esto se pueda articular y que se implemente en un solo sistema. Entonces, todo, cuando hablemos de riesgos, estemos hablando de todo este tipo, tipologías de riesgos, de seguridad de la información, el tema de contratación, el tema de proyectos, el tema de gestión y corrupción. Por acá también está el Estatuto Anticorrupción, que ese también nos obliga pues a implementar riesgos, digamos, todo lo que tiene que ver con los riesgos de corrupción. Entonces hay una cantidad de metodologías, hay una cantidad pues también de directrices que debemos de cumplir para el tema pues de la gestión de riesgos. Entonces aquí esto es como un primer panorama. Hay que tener claro pues que si bien todo esto se puede implementar de manera articulada, en el municipio de Medellín todavía no se ha articulado. O sea, por un lado, estamos hablando de riesgos de gestión y corrupción, que esos son los que vamos a mencionar que tenemos identificados en nuestro proceso, pero por otro lado, nuestro proceso también tiene identificados riesgos de salud y seguridad en el trabajo, que lo hace pues también la Secretaría de Gestión Humana. Tenemos riesgos identificados en el tema de seguridad digital o seguridad de la información, y esto lo hace anteriormente pues TI o actualmente la Secretaría de Innovación Digital. Continuamos entonces. Entonces, lo primero, entender qué es un riesgo. Y es fácil pues de entender. Entonces, un riesgo, ¿cómo lo define la norma? La norma dice que un riesgo es la posibilidad de que suceda un evento. O sea, cuando hablamos de posibilidad, entonces, ¿qué tan probable es que ese evento suceda? Y que si ese evento, por ejemplo, en este caso, una caída, ¿qué tan probable es que suceda ese evento? Y si ese evento llegara a suceder, pues entonces, ¿qué impacto va a generar en lo que estamos haciendo? Entonces, por eso lo podemos asociar en cualquier tema. Entonces, si lo miramos en el tema de salud y seguridad en el trabajo, entonces, mire, el evento es una caída, un accidente. Si ese evento llega a presentarse, entonces, ¿qué impacto se puede generar? Ah, bueno, entonces se puede generar un incidente. Perdón que ahí, bueno, ya, se había perdido la señal. Entonces, aquí ya. Bueno, listo. Entonces espero que ahí creo que sí están visualizando. Espero que sí. Listo. Entonces, como les decía, si este evento lo vemos en el tema de salud y seguridad en el trabajo, entonces es un accidente, un accidente, y que si eso sucede, pues entonces va a afectar el cumplimiento pues del objetivo en este caso, que es preservar el bienestar en el trabajo. Pero si estamos hablando de un tema de gestión, entonces digamos que son esos eventos que pueden afectar el desarrollo de la gestión. Entonces, por ejemplo, errores, si estamos hablando de un tema legal, incumplimientos de una norma. Entonces, ¿qué tan probable es eso? ¿Qué tan posible? Y si eso llega a pasar, entonces, ¿qué impacto nos va a generar? Y lo podemos aplicar en cualquier contexto. Entonces, si lo vemos para el tema de la corrupción, si lo vemos para el tema ambiental, para el tema de salud,
riesgos asociados a la seguridad de la información, entonces podemos aplicar completamente este concepto. Aunque la norma, esta es una definición que hace más desde la metodología COSO-RM, pero digamos que la norma ISO 9000 lo define como el efecto de la incertidumbre, que es la incertidumbre del desconocimiento. O sea, cuando nosotros no conocemos algo, pues entonces es factible, es probable que pase una situación por el causa del desconocimiento, del efecto de la incertidumbre. Y lo ponemos acá en este ejemplo cuando hablamos de riesgos. Digamos que cuando usted tiene certeza de ese evento, por ejemplo, si yo sé que yo ya me voy a accidentar, entonces, por ejemplo, yo ya tengo una certeza del uno, yo sé que me voy a sufrir un accidente, pues entonces yo ahí ya no hablo de un riesgo. Entonces ya no estaría hablando de gestión de riesgo. Lo mismo, si yo sé que el evento no va a suceder, o sea, tengo una certeza de que eso no va a pasar, entonces ahí no hablo de riesgos. ¿Cuándo estoy hablando de riesgos? Cuando yo me muevo realmente en este espacio. ¿Qué tan probable es que ese evento suceda? Entonces, cuando yo estoy hablando ya de probabilidades como lanzar los dados, nosotros no sabemos cuánto vamos a obtener cuando lanzamos unos dados, ahí estamos hablando de riesgos. Entonces, el riesgo, por eso es la posibilidad. Cuando hablamos de posibilidad es como una probabilidad. ¿Qué tan probable es? Por eso una de las metodologías que nos habla la norma 31010 es que lo podemos incluso evaluar matemáticamente. Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, un incidente con respecto al tema de salud y seguridad en el trabajo ha venido pasando la entidad, pues entonces yo sé, ve, eso tiene una probabilidad de acuerdo a los eventos pasados. Eso puede ser probable que pase tantas veces este año. Entonces, por eso hablamos de probabilidad. Entonces, es muy importante, pues, como entender que es un riesgo que lo podemos entonces definir de dos maneras. Es el efecto del desconocimiento o es la posibilidad de que suceda un evento y si ese evento llega a pasar, entonces nos va a afectar el cumplimiento de los objetivos. Y cuando hablamos de riesgo, entonces no tenemos certeza del evento. Si ya sabemos que va a pasar, entonces no es riesgos. O si sabemos que no va a pasar. Entonces, básicamente, eso es lo importante, pues como para entender. Aquí les voy a explicar por qué es importante entonces hoy día hablar de riesgos. Entonces, anteriormente, pues digamos que las organizaciones que hacían unos planes, plan estratégico, y uno de alguna manera, pues el entorno era muy estable para lograr esas metas. ¿Qué es lo que sucede hoy en día? Hoy en día, digamos, hay una cantidad de eventos, situaciones que están pasando, por ejemplo, en el tema de suministros, en el tema de las compras. Entonces, ¿qué nos puede afectar, por ejemplo, una compra? El que es un alza del dólar, eh, por ejemplo, en el tema social las manifestaciones que acabamos de tener, entonces eso afectó incluso los planes de muchas organizaciones en cuanto al suministro. Por ejemplo, la pandemia. Pues esos riesgos o esas situaciones, esos eventos que se están presentando van a afectar el cumplimiento de nuestros planes. Entonces, nosotros tenemos muchos planes en nuestros procesos. Tenemos primero el plan de desarrollo, pero también tenemos un plan de ordenamiento territorial. También tenemos lo que son los famosos planes de las compras o el plan de adquisiciones, planes de supervisión, programas de trabajo. Entonces podemos hablar de una cantidad de planes. De hecho, desde la misma formulación de un proyecto de alguna manera, pues por eso se tiene que gestionar, porque básicamente el proyecto es como un plan pequeño para darle cumplimiento a otros objetivos más grandes. Entonces, hay una cantidad de factores, como le digo, económicos, políticos, sociales, que van a afectar el desarrollo y cumplimiento de esos planes. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Por qué surgen estas metodologías y por qué han cobrado tantas fuerzas? ¿Y por qué, digamos, se han incluido en las diferentes normas? Porque de alguna manera, digamos, estas metodologías lo que han buscado es que se tengan los famosos planes de contingencia, un plan B ante una situación. Y que si tenemos, digamos, de alguna manera identificados esos riesgos, entonces va a ser más fácil la ejecución y el cumplimiento de esas metas. Entonces, aquí es como la importancia de por qué los riesgos se deben de gestionar en una organización. Entonces, es un tema que cada vez cobra más fuerza. De hecho, han sacado ya pues especializaciones, maestrías, doctorados, pues el que quiera pues formarse en todo este tema de los riesgos. Bueno, listo. ¿Cómo se gestiona un riesgo? Aquí sabemos que hay muchas metodologías, como lo vimos al inicio. Hablamos entonces de ISO 9001, de 30, la 31000, que es el marco, digamos, que nos da cómo hacer una gestión de riesgos, pero también hablamos de COSO-RM, también tiene una metodología de cómo se hace una gestión de riesgos. Bueno, y hay muchos, digamos, de diferentes países también han desarrollado algunos un marco de referencia. Canadá, ahí vimos algunos pues como por encima. Pero digamos, la norma que sigue siendo
como rectora en este tema a nivel mundial, se conocen dos, lo que es la ISO 31000, digamos que es la norma que más reconocimiento tiene a nivel internacional, y COSO RM, pues que en sí no riñe, digamos, el que se implementen los dos de manera articulada, bajo la misma lógica. Entonces, ¿en qué consiste esa metodología? Esa metodología, bueno, aquí básicamente antes de hablar de esa metodología, pues entonces ya entendiendo qué es un riesgo, pues mire que de manera incluso implícita o digamos intuitivamente uno puede como entender cómo se gestiona un riesgo. Entonces, supongamos que tenemos un evento, la probabilidad de que pase un evento, que nos roben en el hogar. Entonces, digamos, usted detecta esa situación. Entonces, la probabilidad es que nos roben o que, digamos, ingresen a nuestro hogar. Entonces, ¿qué sería si yo tengo, ya conozco que eso es posible y que si llega a pasar, pues va a tener un impacto? En este caso, va a haber una pérdida económica en nuestro hogar. Entonces, ¿qué haría usted para gestionar ese riesgo? Pues entonces, eh, tener muros, tener ventanas, digamos, con seguro, puertas con llave, alarmas. Entonces, mire que estos son los controles. Entonces, ¿para qué se implementan los controles? Los controles se implementan con el fin entonces de mitigar ese evento. Igual, entonces lo podemos para hacer para el tema de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, si yo ya sé que, por ejemplo, yo estoy trabajando eh, en altura y me puedo caer de ahí. Yo ya conozco el evento, ya sé qué puede pasar, que es posible y que si eso llega a pasar, pues el impacto es que un incidente o la pérdida de la vida o una enfermedad, pues muchas cosas, digamos, pueden pasar. Digamos, aquí básicamente es un incidente o perder la vida. Entonces, ¿cuáles serían los controles? Entonces, por eso el arnés, el que la persona tenga un curso para trabajo en altura. Y así podemos identificar una cantidad de eventos que yo puedo, de acuerdo a la identificación del riesgo, puedo implementar unos controles. También que el ejercicio realmente es muy fácil. Lo que vamos a ver es como una metodología, pero esto cotidianamente pues lo estamos haciendo. Desde que vamos en el auto o en una moto nos ponemos el casco, un chaleco reflectivo, el cinturón de seguridad. Bueno, todos estos son elementos o son controles que nos van a ayudar a mitigar el riesgo. Listo. Entonces, ¿qué debería hacer uno luego de implementar estos controles? Pues evaluar que esos controles sí son efectivos. Entonces yo tengo que mirar, si tengo una alarma en la casa, ¿qué tengo que hacer? Que esa alarma sí funcione. Que si tengo le puse entonces chapa a la casa, una cerradura, que esa cerradura sí esté siendo segura. Entonces eso es lo que llaman también el que nosotros podamos verificar que esos controles, y nos piden, las auditorías nos van a pedir esto. Primero, si estamos evidencias de que estemos implementando esos controles, pero a la vez evaluando la efectividad de esos controles. ¿Ves? Esos controles sí son buenos, sí nos van a ayudar, son efectivos para mitigar ese riesgo. Entonces, digamos que normalmente incluso las auditorías que hace evaluación y control o las oficinas de control internos se deben de fundamentar de acuerdo a las metodologías del Departamento Administrativo de la Función Pública. Em, Todo esto, digamos, debe ser una auditoría basada en riesgos y necesitamos a desgranarlo un poco. Entonces sabemos que tenemos riesgos de cumplimiento normativo, o sea, que no estemos aplicando una norma, que no estemos riesgos en el tema de corrupción. Entonces, digamos, también hay un listado de riesgos que pueden suceder en una entidad pública. Entonces ellos lo que van a hacer es, primero, verificar que donde nosotros plasmamos todos nuestros, o identificamos, quedan identificados todos los riesgos, es lo que conocemos como el mapa de riesgos, que estén allá identificados, que esos riesgos, digamos, sí estén estudiados, y ellos van a verificar si esto se está implementando. Pero mire que es muy sencilla pues la metodología. Lo que les quiero mostrar acá es que es algo sencillo, que lo podemos aplicar de manera cotidiana en todo lo que hacemos, que eso es lo que incluso pide la norma ISO 9001, nos habla incluso de pensamiento basado en riesgos, y es que las personas y todos nosotros nos interioricemos que es mejor prevenir que curar en todas las situaciones. Entonces siempre tener como esa mentalidad, eso es lo que incluso aboga la norma ISO 9000, donde nos está pidiendo, ojo, que todas las personas tengan ese tipo de pensamiento, pensamiento basado en riesgos, pensamiento que puede identificar qué situaciones o eventos pueden pasar y que a la vez se tomen medidas de manera preventiva. Entonces esto lo podemos también hacer de manera cotidiana, así como el ciclo de gestión, que planificamos lo que vamos a hacer en el día, lo ejecutamos, luego evaluamos si cumplimos eso que planificamos en la mañana y tomamos decisiones para mejorar. Lo mismo sucede con el tema de gestión de riesgo. Es un pensamiento, es una forma de pensar. Incluso pues lo hemos visto en este tema
de la bioseguridad, de cómo es, digamos, todo el tema de prevención, lavado de manos, uso de mascarilla, todo esto, digamos, que nos vienen inculcando una y otra vez, son medidas que siempre van a ser muy efectivas. De hecho, muchos países, digamos, que son muy buenos en este tipo de pensamiento, los países, por ejemplo, estamos hablando de Japón. Japón normalmente, digamos, al ser incluso un espacio tan pequeño para tanta gente, digamos que ellos tienen todo un tema interiorizado, digamos, desde la cultura en todo el tema preventivo, la medicina que ellos tienen, todo está muy orientado al tema de riesgos. Bueno, entonces vamos a la metodología. Entonces, ¿en qué consiste la metodología ISO 31000? Vamos a hacer lo mismo que hicimos acá, solamente que ellos lo presentan en 7 pasos. Lo primero que dice la metodología es que nosotros deberíamos de comunicarnos y consultar con los grupos de valor, como los denomina la norma ISO 9001, o las partes interesadas que nos ayuden pues, para identificar los riesgos. Entonces, aquí podemos, ¿cómo identificamos nosotros o cómo podemos consultar qué situaciones se han presentado en nuestra entidad? Entonces, nos podemos reunir con los equipos de trabajo, que son los que, digamos, que hacen las actividades, desarrollan los procesos. Desde ahí, entonces, podemos tener una comunicación, una consulta, también con universidades, con expertos, podemos consultar a ellos y que nos ayuden a detectar o a identificar qué riesgos pueden pasar en nuestra actividad de acuerdo pues al contexto de cada organización. Bueno, es un tema que va a ser transversal porque no solamente hay que consultar a las partes interesadas, es un tema que se va a hacer permanentemente, sino también el tema de comunicación. Mire que aquí es muy importante también el que la gente tenga información. Por ejemplo, un plan de emergencias. Si ese plan de emergencia no lo conoce nadie, si no es comunicado, no es socializado, pues entonces realmente no sirvió de nada la implementación de este modelo. Y es algo pues incluso que cuando este tema, digamos, también lo he trabajado en el municipio de Medellín con el tema de suministro y servicios. Entonces, digamos que muchas veces identificamos la matriz de riesgos que nos pide Colombia Compra Eficiente, queda publicada en el SECOP, pero esa matriz, primero la formularon por el que hizo los estudios previos, pero esa matriz luego no la conoció nadie, entonces ahí no hubo gestión de riesgos. Esa matriz quedó archivada, quedó por allá publicada, pero no hicimos las acciones que dijimos que íbamos a hacer para mitigar los riesgos. Recuerde que acá lo importante es la gestión, y la gestión involucra todos estos pasos que también están enmarcados en la lógica del PHVA. Entonces, desde que yo identifico los riesgos e implemento los controles, que sería el H, los evalúo y tomo decisiones, que sería el verificar y el actuar. Entonces, digamos, acá también está reflejado ese PHVA. Entonces, establecer el contexto. Por eso, digamos, el auditor que nos hizo la auditoría hace poco, nos decía, bueno, ustedes primero, cómo identificaron las necesidades de las partes interesadas, cómo hicieron ese análisis del contexto en los diferentes territorios. Y aquí es muy utilizado por la matriz DOFA. Aquí, por ejemplo, tenemos la DOFA, que la DOFA de alguna manera nos permite identificar cuáles son esos factores, amenazas, oportunidades. Ahí puedo identificar riesgos u oportunidades de manera externa, y las debilidades y fortalezas puedo identificar entonces riesgos y oportunidades de manera interna. Entonces ellos siempre nos pedían pues cómo se hizo ese ejercicio, porque digamos que eso parte de un tema estratégico. Y aquí es donde, digamos, está en deuda uno el municipio, pero el otro también la función pública. La función pública, primero la metodología que ellos tienen, la cartilla, el enfoque de ellos, que también es una observación que nos hacía la auditoría, es un enfoque solamente de ver el riesgo de manera negativa, pero recuerde que yo el riesgo lo puedo ver como una posibilidad también de que una cosa pase, y que eso que pasa pues nos va a favorecer a nosotros. Entonces, por ejemplo, para muchos el que el dólar se devalúe o adquiera valor, en algunas empresas les va a afectar de manera negativa, pero otras, por ejemplo, las que exportan, por ejemplo, flores a los Estados Unidos, pues se benefician de esto porque están ganando con un dólar muy alto y están aquí pagando unos insumos, una mano de obra más económica, y entonces va a ser favorable para ellos. También nos pide entonces, así como hacemos controles o acciones para que en el caso de los riesgos no se presenten o mitigarlos, aquí se van a hacer acciones buscando en que esa situación suceda. Entonces también se puede ver desde un factor positivo, y eso es lo que realmente incluso está agregando más valor hoy en día a las organizaciones. Listo, entonces aquí ya vimos que es la comunicación y consulta de manera general. Se establece pues un contexto, se identifican, ahorita les explico pues cuáles riesgos tenemos identificados en el proceso, cómo se hace esa identificación, luego se califican, eso hay que calificarlos,
se evalúan, ahorita les muestro también aquí gráficamente cómo se hace, se implementan los controles y se hace permanentemente una revisión de eso. Aquí pues de manera gráfica también tengo pues el esquemita, que entonces digamos que aquí identificar el contexto de la organización pues se hace con el plan de desarrollo, se hace pues con ese análisis estratégico, en este caso el municipio de Medellín. Los riesgos, digamos, los identificamos en los diferentes procesos donde le damos cumplimiento a los objetivos de la organización, porque acuérdese que es la posibilidad de que suceda un evento y que si ese evento sucede, nos va a afectar el cumplimiento de esos objetivos. Vemos que lo podemos entonces, ¿qué nos ofrecen estas metodologías? Que el riesgo entonces se puede calificar. Entonces yo puedo calificar qué tan probable, qué tan posible es de 1 a 5, siendo 1 el menor valor. Entonces, esa situación, la posibilidad de que pase, eso no ha pasado hace por ahí 200 años o nunca ha pasado. Entonces, digamos que la posibilidad es baja o realmente eso viene pasando o se van incrementando. Tenemos eventos, tenemos situaciones donde hemos visto que esa probabilidad ha venido aumentando. Y el impacto, recuerde que el impacto siempre son las consecuencias. Entonces, hay varias, las metodologías me pueden decir a mí, en algunos casos califican la probabilidad, entonces le dan una calificación de esto. Primero se identifica el riesgo, entonces un riesgo, bueno, que caída en altura, ¿qué tan probable es? Eso ha pasado tanto tiempo, entonces la probabilidad es de 3, por ejemplo. Si eso llega a pasar, entonces que la persona puede perder la vida o quedar, por ejemplo, discapacitada. Entonces, el impacto es muy fuerte. Entonces, la calificación es muy alta. Ese es el primer análisis, que sería calificar ese evento. ¿Qué sucede luego? Entonces, la evaluación es, un riesgo no se elimina. También es importante pues entender este otro factor. Un riesgo no lo eliminamos. Recuerde que cuando tenemos certeza de que el evento pasa o no pasa, no es un riesgo, porque un riesgo realmente lo que uno hace es gestionarlo. ¿Y qué es gestionarlo? Disminuir la calificación. Entonces, yo implemento unos controles, unas acciones que ya dijimos cuáles son los controles. Entonces yo aquí, por ejemplo, si sé que es caída en altura, por ejemplo, entonces que la probabilidad era 4, por decir algo aquí, y el impacto es grande, pues porque la persona puede perder la vida o incluso puede ser hasta 5. Entonces mire que quedó con una calificación muy, muy alta. Aquí quedó, digamos, supongamos que este era el riesgo, pero ¿qué hago yo para disminuir esa calificación? Entonces yo implemento unos controles. Entonces que esas personas tengan curso en altura, que esas personas entonces tengan arnés, que esas personas tengan casco. Entonces todo esto lo que hace es, sí, eso puede seguir pasando, pero entonces con estas acciones que estoy haciendo, la calificación disminuye. Y realmente es en eso consiste la gestión de riesgo. Es como yo a través de acciones puedo disminuir ese impacto y puedo disminuir esa probabilidad. Básicamente en eso es lo que vamos a hablar luego. Entonces, ¿qué acciones puedo hacer para que esto disminuya? Luego, ¿qué hace? Yo apenas identifiqué qué acciones debo hacer. Entonces yo ya sé, bueno, esa persona se le debe dar un curso para el trabajo en altura. Entonces yo aquí, ¿qué hago? Ya el tratamiento que es darle el curso de trabajo en altura. El tratamiento, ¿qué es? Bueno, entonces si tiene que usar arnés, entonces que lo esté usando. Y por eso entonces el otro tema tan importante, estar monitoreando y revisando que eso sí esté pasando. Entonces, si es un supervisor que es el que tiene que velar porque eso cumpla, pago de la seguridad social de manera integral, bueno, muchos factores que se identifican desde los estudios previos que se estén cumpliendo. Si no se están haciendo, pues entonces no estamos gestionando el riesgo. Y ese es el reparo que tenemos con muchas de estas metodologías, que en el primer, digamos que el primer ejercicio de dejar esa matriz o ese mapa de riesgos se hace muy juiciosamente, pero a la hora de implementar todo esto, es cuando vemos que muchas veces esto queda publicado por ahí en SECOP y se olvidó, o que queda también en el proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro mapa de riesgos y no sé, la gente, pues digamos que no lo conocemos, no lo aplicamos y luego viene, como hay que hacer una autoevaluación cada 4 meses, nos están pidiendo, hagan una revisión de eso cada 4 meses, lo que llamamos la autoevaluación, esto está por norma. Entonces, muchas veces no nos dimos cuenta si realmente aplicamos estos controles. Aquí voy a mirar entonces qué riesgos tiene asociados el proceso de desarrollo económico. Entonces, ¿qué riesgos? Primero, pues mirar cómo se identifican los riesgos para que ustedes también lo estén revisando, porque digamos que esa revisión también que hacemos de los riesgos es que ustedes miren qué nuevos riesgos se pueden contemplar que no se han venido contemplando. Entonces, ¿qué riesgos tenemos? Recuerde que en nuestro marco de referencia, siempre que hablamos de riesgos, tenemos que estar hablando de un objetivo.
porque acuerde que esto está enmarcado en un plan. Son esos eventos, situaciones que van a afectar el cumplimiento de ese objetivo. Entonces, ¿qué fue lo que nosotros hicimos en la Secretaría de Desarrollo Económico? Enseguida le mostramos. Entonces, primero, tener claro el objetivo. Luego, miramos qué eventos pueden suceder y estos eventos, como le dijimos, los podemos ver en muchas áreas. En el tema de corrupción, en el tema de gestión, en el tema de salud y seguridad en el trabajo, en el tema de seguridad digital, porque manejamos información, y en el tema ambiental. Y podríamos empezar a desagregar muchos eventos. Pero en la matriz que les voy a mostrar enseguida, la que está cargada en Solution, digamos que en el municipio todavía estamos un poco rezagados ahí en integrar todas estas metodologías, entonces estamos hablando solamente que de riesgos de gestión y corrupción, que ese es el que les voy a enseñar enseguida. Pero obviamente pues hay un ejercicio fuerte que se viene pues también gestando en talento humano, donde lo que se busca también es que esto se pueda integrar en el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos una vez identificamos los riesgos? Por ejemplo, para nuestro caso, identificamos 3 riesgos de corrupción que pueden presentarse. Entonces, el que los identifiquemos no quiere decir que es que eso esté pasando, porque también muchas veces nos dicen, ves que ustedes identificaron un riesgo de falsedad o de tráfico de influencias. Entonces, eso está pasando en la Secretaría de Desarrollo Económico, no, no está pasando, pero son situaciones que pueden pasar. Lo que nos pide la norma entonces es establecer unos controles, unas acciones para tratar de disminuir esa probabilidad o ese impacto. Entonces tenemos actualmente 7 riesgos de gestión identificados y 3 de corrupción. ¿Qué es lo que hacemos luego? Nosotros miramos esos riesgos, por qué pueden suceder, cuáles son las causas. ¿Ve? Entonces, un riesgo de gestión que tenemos identificado y que es muy sencillo pues, de analizar es el error. ¿Qué es el error? Que, por ejemplo, una persona que atiende los programas, se equivoque en la prestación del servicio, no desarrolla las actividades como están establecidas en el procedimiento. Entonces, ¿cuáles pueden ser las causas? Mire que ya es muy sencillo hacer el análisis y establecer los controles. ¿Cuáles pueden ser las causas de que se genere un error? Que no haya socialización de los instrumentos, que no haya entrenamiento, capacitación de la persona que llega nueva al cargo, o la que esté contratada por una prestación de servicios. ¿Por qué más se puede dar el error? Porque de pronto la persona también desconoce el procedimiento, porque el procedimiento no está actualizado. Entonces, mire que es muy sencillo, esto es muy cotidiano. Una vez identificamos las causas, miramos cuáles son los efectos. Si yo ejecuto mal un proceso, un procedimiento, una tarea, entonces ¿cuáles van a ser esos efectos? Ve, entonces que la persona luego nos genere una PQRS por insatisfacción en la prestación del servicio, que la persona pierda credibilidad en el programa que estamos desarrollando. Entonces mire que esto es muy sencillo, está al alcance de todos. Entonces, una vez hacemos este ejercicio, que es lo que yo les voy a mostrar allá más adelante, entonces es muy fácil establecer los controles. Y yo sé que las causas pueden ser estas que dijimos acá, que no haya entrenamiento, que no esté el procedimiento actualizado. Entonces, ¿cuáles son los controles? Básicamente, pues ya nos están diciendo qué controles hay que aplicar. Entonces, ¿cómo contrarrestamos el que la persona desconozca eso? Entonces, por eso le socializamos el procedimiento, le socializamos todos los instrumentos. Que el procedimiento está actualizado, por eso velamos que en iSolution estén esos documentos actualizados. Ah, bueno, y con el tema, digamos, de el detectar esto, digamos, que no se esté presentando, entonces hacerle un seguimiento a las PQRS, responder inmediatamente cuando haya un tema asociado, pues, digamos, como a la queja o a la insatisfacción o al producto no conforme, darle una respuesta inmediata, darle una solución. Entonces, por eso, a eso son controles. Por eso estamos hablando de controles, digamos, preventivos y controles sobre los efectos. Básicamente de ahí salen las acciones y lo podemos hacer para cualquier situación. Mire que incluso empezamos con un ejercicio muy sencillo. Dijimos, ve, nos pueden robar en la casa. Este es el evento. El evento es que nos puedan robar. Mire que empezamos con ese ejercicio que nos va a afectar, obviamente, pues si estamos en la familia, el desempeño económico en el hogar. ¿Cuáles pueden ser las causas? Ah, bueno, que las puertas no tengan cerradura, que las ventanas no tengan rejas. Entonces, mire que muy sencillo es el ejercicio. ¿Cuáles son las consecuencias? Ve, pérdida económica, inseguridad en los miembros de la familia. Entonces, mire que acá ya, cuando ya puedo implementar muchos controles. Vea, si yo sé que puedo perder, entonces aquí tema económico, hay muy importante, también les voy a hablar ahorita, que el riesgo también se puede transferir. Entonces, yo puedo comprar una póliza de contrarrobo. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Estoy transfiriendo el riesgo
a otra persona que me gestione las pólizas. De hecho, pues todas las pólizas que pedimos en los contratos, el tema de seguridad el tema de salud, de seguridad social integral, todo esto de alguna manera son transferencias de riesgos, porque todo, mire que si lo podemos hacer con el tema de la enfermedad, también es la misma historia. Con las causas, entonces mire que es ya establecer los controles que le dije, la puerta, alarma, todo esto. Con la enfermedad, igual lo podemos hacer. Vean, el riesgo cuál es que nos podamos enfermar. Ese es el evento. ¿Cuáles son las causas? Que no nos alimentemos bien, que no tengamos una vida, estilos de vida saludable, que no hagamos pues deporte. ¿Cuáles son los efectos? La enfermedad, la muerte. Eso es básicamente, o que me quede hospitalizado. Entonces, ¿cómo puedo yo entonces solucionar esta situación? Si yo ya sé que eso puede pasar, que es probable, entonces, ¿cómo ataco o qué controles o qué acciones hago para disminuir estos efectos o estos eventos? Entonces, si la causa es que me alimente mal, entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a alimentar bien. Que no tenga estilos de vida saludable, que no haga ejercicio. Entonces, ¿qué debo hacer? Ejercicio. Para el tema de los efectos, ¿qué voy a hacer entonces si de pronto me tienen que hospitalizar? Ah, entonces por eso está el tema de la salud, del afiliarme incluso a estas tema, ya se me va el nombre, por ejemplo, lo que es ENI, todos estos que ofrecen, digamos, ese tipo de seguridad, pero también comprar seguro de vida. Bueno, hay una cantidad, pues, entonces, de donde yo puedo transferir todos estos riesgos también a terceros sobre los efectos. Entonces, espero que con este ejercicio, que es sencillo, ya lo estemos asimilando en nuestro proceso, en el proyecto, en lo que hacemos en el día a día. Realmente lo que pide esto es un pensamiento preventivo, que todos tengamos ese interiorizado, digamos, porque es tan importante el tema de la prevención. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en nuestro proceso de desarrollo económico? Este es el objetivo, este objetivo está enmarcado en el decreto municipal 883 de 2015, y sobre este objetivo básicamente estamos identificando todo. El objetivo o esta es la misión de la Secretaría de Desarrollo Económico, para eso se creó. Entonces aquí estamos identificando los indicadores, que luego vamos a hablar también del tema de indicadores. Dentro de 8 días vamos a hablar de mi PG y en la semana más arriba vamos a hablar del tema de indicadores de proceso. Entonces, ¿qué estamos identificando acá? Estamos de este objetivo, miramos cuáles son esos riesgos que pueden pasar. Entonces, identificamos riesgos de gestión y corrupción para este caso, pero recuerden que pudimos identificar también, o lo hemos hecho, riesgos de salud y seguridad en el trabajo y de seguridad digital, entre otros. ¿Qué riesgos tenemos identificados en desarrollo económico? En desarrollo económico tenemos identificados 7 riesgos de gestión y 3 riesgos de corrupción. ¿Cuáles son esos riesgos? Entonces, uno, incumplimiento. Y sobre eso, como les dije, va a ser cuando viene evaluación y control, nos van a auditar sobre eso. Incluso pues las auditorías del sistema de gestión de calidad. Incumplimiento es que nosotros tenemos un marco normativo, por eso es tan importante conocerlo. Todos los programas se rigen ya sea por un acuerdo municipal, por una norma nacional, por un decreto municipal, un acuerdo, un decreto municipal, bueno, una ordenanza. Entonces hay una cantidad de normas que nos están reglando, nos están dando líneas, directrices. ¿Cuál es el riesgo? Que incumplamos algunas de estas normas. Se lo pongo para el caso de contratación. Entonces, por ahí dice, no me acuerdo si es un decreto, que dice que se debe publicar los documentos asociados al tema de contratación, y dice qué tipo de documentos, y dan 3 días. Ni siquiera pues ahí la norma se quedó amplia, no sabemos si son 3 días hábiles, pero da 3 días para publicar esos documentos. ¿Qué sucede? Si yo no publico, si viene una auditoría y detecta que yo no estoy publicando en ese tiempo, entonces ahí, ¿qué pasa? Se materializa un riesgo. Y esto es lo que viene entonces a verificar evaluación y control, de que todo este marco legal, marco normativo, se esté aplicando. Mire que por ahí al inicio incluso hablamos de una cantidad de normas, incluso para el tema de lavado de activos, que le aplica el Banco de las Oportunidades, para el tema de pues, las listas restrictivas, que personas que reciban financiación no pueden estar en la lista, famosa lista Clinton o lista restrictiva. Entonces ellos van a verificar todo eso. ¿Y cómo lo hacen? Pues entonces por eso nos van a pedir información para, digamos, hacer una prueba de que las personas que están allá cruzan con bases de datos y se dan cuenta si realmente hay personas que no deben de estar ahí de acuerdo a las normas. Si llegan a estar ahí, entonces eso es lo que se configura como un hallazgo. Ellos no hablan de hallazgos, hablan de observaciones porque es un tema aún preventivo. Pero ya la Contraloría, pues ya sí habla de un hallazgo negativo y que tiene unas incidencias o fiscales o legales. Bueno, hay una cantidad pues de decisiones que se toman. Entonces, hay riesgos de incumplimiento.
Y todos los programas, con seguridad que todo en lo público sí que está arreglado, y Colombia es uno de los países que más genera normas cada día, tenemos normas para todo. Entonces aquí hay que mirar muy bien, ya sea en la Oficina Pública de Empleo, programas de eso, qué normas estamos o debemos de aplicar. Recuerde que siempre nos las van a verificar, a mirar si la estamos cumpliendo. Entonces ese es un riesgo. Uno es la carencia. ¿Qué es la carencia? Digamos que aquí básicamente, el municipio de Medellín, gracias a Dios, pues tiene muy buenos recursos, tiene excedentes de empresas públicas de Medellín, pero algunos municipios, digamos que no todos cuentan con las mismas ventajas. Es cuando, digamos, no se disponen de los recursos para hacer las tareas que tenemos que hacer. Entonces, supongamos, para el tema de extensión agropecuaria, entonces requieren vehículos para ir a visitar las unidades productivas en los diferentes corregimientos. Si yo no cuento con esos vehículos o si no cuento con el personal para hacer este tipo de visitas, pues entonces yo acá tengo un riesgo de carencia, que es no poseer los recursos para cumplir estas actividades. Aquí muchas veces también puede ser de que no se planifique bien. Si yo no hago una adecuada planificación, pues entonces, digamos, no proyecté bien qué necesitaba y entonces me va a quedar corto para poder cumplir esas metas incluso pues del plan de desarrollo. Entonces, ese es otro riesgo que tenemos identificado en nuestro proceso. Todos estos riesgos que están en colores van a ser los riesgos de gestión y los que van a aparecer en negro ahí son los riesgos de corrupción. El otro que le mencioné ahorita, este es muy sencillo. Recuerde que cada procedimiento, cada programa, perdón, cada que nosotros desarrollamos tiene un procedimiento, tiene un ABC que está con un flujograma donde nos dice cuáles son las tareas que tenemos que realizar, cada cuánto tenemos que realizar esas tareas y también nos dice dónde tenemos que plasmar esa información. ¿Qué sucede? Cuando yo no omito, no hago alguna de esas tareas, digamos, la hice de manera deficiente porque de pronto no tenía tiempo, entonces aquí sucede un riesgo del error que obviamente esto va a impactar el producto final o el servicio. Entonces, el error básicamente es cuando yo hago una tarea o no la hago de manera de calidad, pues digámoslo así, o no la hago de manera deficiente, no la hago, entonces estoy teniendo un riesgo, se está materializando un riesgo de error en lo que yo hago. Otro tiene que ver con el manejo de la información. Recuerde que cada vez que hago una tarea, desarrollo una tarea, pues yo estoy generando información. Esa información la plasmo en sistemas de información. Para los que trabajan entonces, por ejemplo, en el tema de apoyo administrativo, se tiene pues SAP, donde se van cargando todos estos eventos. Entonces generó los estudios previos, hubo una aprobación. Cuando yo cargo información que no corresponde con la realidad o que no está reflejando bien ese análisis o esa información es deficiente, entonces estoy hablando de inexactitud. Entonces es un riesgo que tiene que ver con el manejo de la información. Entonces, con la calidad del dato, incluso de lo que hablamos el viernes, dimos una capacitación sobre todo el tema de calidad del dato. Entonces, cuando yo en mis tareas tengo unos formatos, tengo que diligenciar, por ejemplo, el 209, no estoy diligenciando adecuadamente esa información, tiene problemas de calidad esa información, estoy hablando que se materializa un riesgo de inexactitud para que lo tengamos en cuenta. En muchos casos, digamos, no lo hemos o no se ha reportado de pronto porque muchos no conocían pues que es un riesgo, pero ese es un riesgo que se llama riesgo de inexactitud. Si se materializa ese riesgo, pues entonces eso tiene una incidencia grande porque nos está afectando la rendición de cuentas, nos está afectando los reportes que generamos a las diferentes dependencias, nos está afectando la toma de decisiones. Entonces hay una cantidad, digamos, de situaciones que se van a afectar por la mala calidad o la baja calidad de la información. Bueno, entonces ese es otro riesgo. Otro riesgo, este se nos ha materializado mucho en el proceso. Hemos venido, pues ya también cuando algo se materializa, cuando sigue de manera recurrente, pues ya la norma incluso nos pide que seamos más fuertes con este tipo de decisiones. Porque digamos, situaciones donde, incluso aquí porque no lo vemos, pero que atenten la vida, que atenten contra la integridad de las personas. Digamos, en muchos casos ya estos bienes luego es una investigación. Entonces, digamos que los riesgos de alguna manera, como los gestionamos nosotros, los hacemos de manera preventiva, pero ya la Contraloría, las famosas IAS ya lo van a hacer es ya, digamos, desde un tema sancionatorio. ¿La demora qué es? La demora es no llegar oportunamente con este servicio al ciudadano. Recuerde que tenemos unos tiempos. La planificación entonces nos dice desde el plan de desarrollo, nos dice cuántas metas tenemos que cumplir, cuántos productos, servicios tenemos que entregar en un determinado periodo de tiempo y se reparte por anualidades. Nos dan un presupuesto para cumplir estas metas. ¿Qué sucede? Digamos, cuando ya
yo me demoro. ¿Y el vehículo cuál es? Es la contratación. Yo tengo, esto lo tengo programado, digamos, en un plan de acción de manera anual, pero esto se va a ejecutar por medio del plan de adquisiciones, que es donde yo voy a programar la compra, porque estos servicios están tercerizados la mayoría para entregar esos productos. ¿Qué sucede cuando una contratación se demora? Cuando nos empezamos a aplazar la contratación, pues entonces aquí lo que se nos está materializando es un riesgo de demora, que ya no lleguemos con esos productos que son de manera continua y que si lo fuéramos a ver en un sentido más crítico, digamos que esto fuera un hospital, imagínense que yo no preste los servicios de salud en el tiempo oportuno, o sea, que el hospital esté cerrado 4 meses o 2 meses o un mes, eso va a afectar, pues, hasta la muerte puede, digamos, traer. Entonces, digamos que aquí de alguna manera no lo vemos así, pero sí trae un impacto fuerte en el lograr los resultados. Y yo quiero que la pobreza, perdón, disminuya en Medellín o que mejore la calidad de vida, pues entonces el que yo esté aplazando estos proyectos, que no llegue oportunamente, pues va a tener una incidencia en ese resultado. Este sobre todo se nos ha presentado es cuando hay cambios de administración, que muchas veces las personas están conociendo cómo funciona la secretaría y empiezan, digamos, muchas veces a parar un poco la contratación y entonces programas que deben de iniciar todos misionales en nuestro proceso, entonces se empiezan a retardar un poco. Esto entonces configura un riesgo de demora o de inoportunidad con el servicio. Hay uno que se llama desacierto, también es muy importante. Este sí que también es muy importante, se nos ha presentado en nuestro proceso, sobre todo pasada en el programa CEDESOS, que en muchos casos nos piden, por ejemplo, algunos aliados, por ejemplo, en el SENA, nos pedía, bueno, para dar un curso de manipulación de alimentos se requieren 30 personas, pero solamente tenemos, por ejemplo, en nuestra base de datos teníamos unas 10. ¿Qué sucedía? Entonces invitábamos personas para llenar los cupos, para que el SENA nos diera esa capacitación, pero acá que es un desacierto, entonces cuando yo le llego a otro público que no fue priorizado, estoy llevando mis servicios al que no debe ser. Entonces por eso es muy importante, esto tiene coherencia incluso con la formulación del proyecto. Cuando yo formulo el proyecto, identifiqué mi población objetivo, a qué público iba a llegar, porque ellos son los que están sufriendo ese problema, esa situación, o los que yo identifiqué también, no solamente de un tema negativo, sino que también identifiqué unas oportunidades. Si yo no llego a esa población objetivo, pues entonces voy a afectar el cumplimiento del objetivo. Acuérdese que yo lo que busco es generar un dinamismo en el tema económico y que por eso priorizo quiénes deben de ser. Entonces el desacierto es un riesgo estratégico que por lo general muchas veces no lo miramos, pero ¿qué sucede? Esto nos habla aquí el tema de los indicadores de impacto. Muchas veces los indicadores de impacto, efecto, como los indicadores de resultado o indicadores de impacto, como lo llaman pues actualmente el DNP, los indicadores de bienestar, no se dan, es porque no estoy llegando a la población objetivo y que esto también se puede configurar en un hallazgo ya por parte de los organismos de control. Entonces, ¿qué tenemos que asegurar acá? Que esas personas que estamos identificando desde el proyecto sí sean los que están recibiendo los servicios. El otro riesgo asociado a la gestión es el rumor, que es la desinformación, chisme. Este básicamente se da pues cuando hay una noticia que está generando, digamos, una mala imagen del municipio de Medellín. Nos ha pasado, entonces digamos que son todas esas noticias o cadenas de noticias falsas que pueden afectar el desarrollo económico, pues impactan el desarrollo económico, porque la gente entonces, el turista, sobre todo en el tema de turismo, ya no viene, porque dicen, no, Medellín es muy violento, porque pasa allá. Entonces digamos que todo eso también se ha identificado como riesgo, pero también, por ejemplo, cuando hay campañas, cuando hay todo esto, digamos, hay mucha desinformación en las diferentes comunas, por diferentes actores con diferentes intereses, entonces también hay que estar preparados para todo este tema del rumor, que básicamente aquí esto se combate es con un buen plan de comunicaciones que se pueda informar adecuadamente. Y los riesgos de corrupción, que también entonces son estos, como les dije, que están acá en negro. Tenemos entonces riesgos de gestión, todos los que están en colores ahí, y los riesgos de corrupción, que son los que tenemos ahí en color negro, y que básicamente tenemos identificado 3 riesgos de corrupción, aunque hay un listado grande, pues, que donde nos dicen desde la contratación. Nosotros escogimos como los más críticos frente al proceso, pues, que desarrollamos, pero no quiere decir, pues, que se estén presentando. De hecho, pues, también, como les he mencionado en otros espacios, estos riesgos, nosotros no somos
los responsables en decir que si se materializan o no. Acá lo que nosotros hacemos son los controles, por ejemplo, entonces tratar de establecer unas acciones, como expliqué, más o menos un procedimiento bien estandarizado, unos reportes bien periódicos. Muchas de las acciones que hacemos continuamente son controles para mitigar el tema de los riesgos de corrupción, pero quien dice si estos riesgos se materializan son las IAS y también internamente. em, en este momento, se me va en este momento el nombre, por ejemplo, es control interno disciplinario en el municipio. Digamos que ellos sí hacen ya unos estudios cuando hay denuncias sobre determinados servidores, funcionarios. Ellos hacen todo un estudio y también dicen si esa persona entonces queda sancionada o no. Entonces a nosotros siempre que este reporte lo hacemos cada cuatro meses. ¿Cómo lo hacemos? Cogemos todo lo que nos envían las diferentes dependencias, EDESOS, Oficina Pública, todas las dependencias y consolidamos esta información. Esta información que ahorita les explico cómo hacemos eso. Y lo otro recibimos un informe por parte de Evaluación y Control, por talento humano para el tema de este tipo de investigaciones y ya de acuerdo a esos reportes decimos también si se han presentado riesgos asociados al tema de corrupción. Entonces, este es básicamente el panorama. Estos riesgos, como les mencioné, bueno, se les hace por cada uno de los riesgos. Por ejemplo, aquí vamos a coger para este caso, pero que no va a hacer mucho énfasis porque ya lo habíamos mencionado, el tema del error. Y mire qué hicimos acá. Entonces, ¿cuáles son las causas del error? Mire que aquí lo que mencionamos ahorita, que no haya entrenamiento de las personas, que las personas haya alta rotación del personal, que haya bajo empoderamiento, que haya sobrecarga. Entonces, todo esto son las causas que pueden generar ese error. Los efectos, mire que podemos ver que hay reprocesos porque nos toca volver a hacer algo con lo que el cliente no quedó satisfecho, salidas no conformes, bueno, hay una cantidad pues de situaciones que pueden pasar como efectos y que cuáles serían los controles. Entonces, como les decía, de acuerdo a esto, si yo sé que hay una baja estandarización, entonces, ¿qué me toca hacer en mi solución? Estandarizar los procesos, capacitar las personas, mire que esos son los controles. ¿Y qué nos pide entonces esta evaluación que hacemos cada 4 meses? Entonces, evidéncienos que estos controles se han implementado. Por ejemplo, todo esto que estamos haciendo, este ciclo de capacitaciones, nos sirven además como evidencia de que tenemos controles para el caso pues, de que de pronto las personas no conozcan los procesos, de que no conozcan los instrumentos. Hemos estado apuntando también a todo esto. Entonces, estos son evidencias de que estamos aplicando los controles, todo esto que está pasando acá en este momento incluso. Bueno, entonces ya vimos entonces nosotros prácticamente en el proceso de desarrollo económico, nosotros partimos de por acá abajo. Mire que lo que hicimos fue partir de esta identificación de riesgos. Esta parte grande, esto digamos, son más de un tema de planeación. O sea, quien debe ser responsable de esto en la entidad es planeación, la dirección pues, de planeación, que son los encargados de evaluar todo este contexto. Nosotros prácticamente estamos arrancando desde el paso 3. ¿Qué es analizar? Ya dijimos, analizar es calificar. ¿Y qué hicimos con esos riesgos? Y eso es lo que vamos a ver en esa matriz. Calificamos. Ve, ese error, la metodología pues en el municipio lo tiene de 0 a 5, siendo 5 el mayor valor, perdón, de 1 a 5, siendo 5 el mayor valor. ¿Qué tan probable es que pase? Ve, si ha pasado entre 2 o 3 veces al año, eso tiene una probabilidad de 2, de 3. Bueno, entonces también se puede, digamos, para que no sea tan subjetivo. Igual con el tema del impacto. Entonces el impacto, bueno, eso hay pérdidas humanas, hay pérdidas económicas de tanto dinero, ahí pueden haber demandas. Entonces también lo podemos calificar. En el municipio lo tenemos de 0 a 5, pero entonces digamos que una organización pequeña lo puede ser de 1 a 3. Yo aquí lo puse de 1 a 3 como para que ustedes miren qué es lo que calificamos. Entonces, mire por ejemplo este evento. Aquí lo voy a explicar con este muñequito. Si este muñequito tiene que saltar de acá a acá, y mire que la caída se puede caer y mire el espacio es pequeño, digamos que hay la probabilidad de que suceda el evento, la probabilidad es que, mire que aquí está, si este espacio es más grande, pues va a ser más probable que caiga en el hueco. Y el impacto, ¿cierto? Si este espacio es más hondo, entonces el impacto va a ser mayor, sí puede perder la vida, pero mírelo ahí, entonces estaría con una calificación baja. Pero miremos este evento de este lado de acá, ¿cierto? Si mire lo que le toca saltar ya a un espacio más grande. Entonces la probabilidad, la posibilidad de que él se caiga es muy grande, pero el impacto sigue siendo bajo, mire, porque el espacio es muy reducido, es como caerse en un charco.
Pero ¿qué sucede, digamos, si ya lo tenemos de esta manera? Mire, la probabilidad acá, entonces mire que es un riesgo que se puede calificar por este lado, porque mire, la probabilidad es muy pequeña. Entonces, si yo estaría calificando la probabilidad, mire que la probabilidad sigue siendo pequeña, entonces es baja. Pero si se llega a caer ahí, mire, incluso le añadimos ahí unos efectos de unas púas. Si él se llega a caer ahí, pierde la vida. Entonces tiene un impacto muy alto por la altura y por la condición de la caída, pero tiene una probabilidad pequeña. Entonces, digamos que estos riesgos se califican en este sector. Pero mire, pues ya uno mayor. Digamos que este extremo ya es, la probabilidad de caer allá es muy alta. Y el impacto, mire, la altura y mire todas las púas que hay ahí. Entonces, básicamente con ese ejercicio lo que quiere mostrar es que de alguna manera cuando estamos calificando un evento o un riesgo, lo que nosotros miramos o debemos mirar es esto, eso qué tan probable es que suceda, y podemos emplear incluso esta norma que les mencioné al principio, pues nos dice qué técnicas podemos emplear. La más sencilla es emplear pues como una lluvia de ideas, con la experiencia de la experticia de las personas, mirar situaciones del pasado, pero le podríamos aplicar a esto incluso pues ya estadística probabilística y todo pues digamos lo relacionado con este tema inferencial, bueno, pero lo hacemos de una manera muy sencilla, realmente pues es un espacio donde lo invitamos a que ustedes conozcan. Ahorita les muestro dónde está el mapa de riesgos. El mapa de riesgos tiene primero identificado el evento, cuáles son las causas, describe qué es el riesgo, cuáles son los efectos, cuáles son esas calificaciones. Entonces, cuánto le pusimos nosotros en probabilidad, cuánto le dimos en impacto, y eso nos llevó a ubicar el riesgo en alguna de estas matrices. Entonces, digamos que eso fue lo que nosotros hicimos. ¿Qué es lo que hicimos ya? Entonces, de acuerdo a esas causas y efectos, bueno, priorizamos, ver cuáles riesgos están con una calificación más alta. Esos son los que hay que prestarle mayor atención. A los que dieron por acá muy abajo, pues realmente yo los puedo asumir tranquilamente. Ahorita vemos qué estrategias tengo yo para enfrentar un riesgo. Pero esos que tienen una calificación alta es donde yo tengo que establecer una gestión urgente, porque si eso se llega a presentar, pues entonces vamos a tener pérdidas económicas, pérdidas de vida, etcétera. Entonces yo priorizo de arriba o de esos extremos hacia abajo. Ojo, pues acá es importantísimo que solamente el riesgo lo estamos viendo como factor negativo y que el municipio de Medellín debe hacer esto mismo para el tema de las oportunidades, que eso es lo que nos está pidiendo ISO 9001. Entonces aquí solamente lo tenemos en nuestro proceso, que fue una observación de la auditoría como factor negativo. Nosotros todavía no hemos ajustado nuestro mapa de riesgos, esperando a que desarrollo institucional, planeación, nos den directrices para hacer el nuevo ajuste. Bueno, entonces ahora vámonos. Esta es la matriz, básicamente, como les mostré acá. En algunas metodologías, por ejemplo, Colombia Compra Eficiente lo suma. En la metodología del Departamento Administrativo de la Función Pública lo multiplica. Entonces, aquí vemos, si cruzamos cualquiera, entonces 2 por 1, 2, entonces nos da la calificación. En algunos casos lo suman, entonces si los estuvieran sumando 2 más 1, entonces aquí nos daría una calificación de 3. Independientemente cuál sea, si lo suman, lo multiplican, lo que estén aplicando, siempre hay que detectar como esta matriz, mirar dónde están los riesgos con mayor calificación, con mediana calificación, con baja calificación. De acuerdo a esta matriz nos va a ayudar entonces a analizar esas situaciones de una manera muy sencilla. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Una vez ya analicé el riesgo, que básicamente es calificarlo, entender dónde está esa calificación, lo que viene ya es el otro punto, que es la evaluación. La evaluación es mirar cómo hago yo para disminuir esos riesgos, bajar la calificación. Recuerde que el riesgo no lo eliminamos, simplemente lo que hacemos es bajarle la calificación. ¿Y cómo bajamos esa calificación? Con los controles. Eso es lo que nos permite bajar esa calificación. Por ejemplo, perdón, acá, por ejemplo, mire, la primera calificación para el tema del error, mire que nos dijo, no, eso es muy probable que es el impacto es grande, porque hay que reprocesar, son pérdidas económicas, es muy probable que pase por la alta rotación de personal, bueno, por muchos factores. Y mire, ¿qué hicimos nosotros? De acuerdo a esos análisis de causas y efectos, como les mostré ahorita, les dimos implementamos unos controles, unas acciones, y eso nos permitió entonces bajar esa calificación. Ya hoy en día tenemos que el error tiene una calificación entonces de 6. Eso es gestionar los riesgos. Pero recuerde que aquí quedó bien en el papel. Pero si yo no hago estas acciones, si yo no aplico estos controles que tengo acá, si yo simplemente cogí la matriz y publiqué la matriz de ENSECOP para el tema de la contratación y no hice nada, no hice las acciones que dije que iba a hacer en esa matriz, eso de nada me sirve. O sea, igual el riesgo sigue estando en esta calificación, de acuerdo a ese análisis.
Entonces, es muy importante entender que la gestión de riesgo no es un papel para publicar, no es un papel para tener en iSolution, sino que lo más importante que debe suceder son los controles. Y esos controles o esas acciones que hacemos para disminuir esta calificación es lo que nos va a pedir evaluación y control y las diferentes auditorías. Perfecto, entonces ya entendemos qué es gestionar los riesgos. Mire que es muy sencillo. ¿Qué es tratar los riesgos? Es básicamente implementar los controles, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la metodología? Ahorita lo vamos a ver. En riesgos que tienen una calificación alta, ¿nosotros qué haríamos? Si yo ya sé que compré una moto que me puedo accidentar muy fácil, que tal y tal, bueno, ya me di cuenta de una cantidad de cosas, yo puedo tomar una decisión acá, de acuerdo con estos riesgos que tengo acá o de acuerdo con estas calificaciones. Básicamente, aquí también les voy a hablar solamente de 4 acciones generales que se pueden tomar, pero viéndolo de manera negativa. Acuérdense que lo podemos ver de manera positiva. Entonces, ¿qué tratamientos puedo hacer? Una, puedo evitar el riesgo. O sea, esas que dieron altísima la calificación, ¿qué hago yo? No, pues yo no me meto en ese proyecto. Ese proyecto puedo perder vidas, puedo perder dinero y es muy alta la probabilidad y el impacto es muy grande, pues yo no me voy a meter en eso. Esa es una acción que puedo entonces implementar. La otra, transferir. Tienen calificaciones muy altas, también con estos que tienen calificaciones altísimas, también puedo entonces hacer una transferencia. Dijimos que cómo hacemos las transferencias, con pólizas, con seguros, tema, por ejemplo, de lo que pasó con Hidroituango, entonces todas las aseguradoras, todo esto, digamos, de alguna manera que fueron procesos de transferencia de riesgos. O sea, sabemos que ese proyecto posiblemente puede tener riesgos en la construcción, que pueden haber, digamos, unas pérdidas altísimas. Entonces, lo que yo hago es transferir esos riesgos con pólizas, con seguros. Esa es otra acción que puedo tomar. Otra acción que puedo tomar es mitigar. Y mitigar básicamente ya sí es lo que está más del lado nuestro, que es básicamente las acciones que tenemos nosotros para hacer. Entonces dijimos capacitar, el plan de emergencias, los simulacros, el tema del entrenamiento, todas esas acciones que hacemos acá, digamos que son elementos de mitigación. Obviamente, pues yo los puedo combinar todos también. No es que yo tenga que aplicar una sola estrategia. Puedo aplicar todo esto. ¿Qué es aceptar el riesgo? No hacer nada. No hacer nada. Ah, yo sé que me puedo, como lo explicamos al inicio, accidentar en altura, pero no hice nada, no compré ni pólizas, no utilizo instrumentos de seguridad. El riesgo sigue estando ahí, inherente, así lo llaman. El riesgo inherente es aquel cuando sabemos que está ahí, pero no hacemos nada, no tomamos ninguna acción para tratar o para darle soluciones de riesgo. Eso es tratar los riesgos. Y el último punto, bueno, aquí un ejemplo sencillo. Entonces, por ejemplo, para un carro, ¿cuáles podrían ser esas acciones? Entonces, mitigar el riesgo, ¿cuáles serían? Entonces, cuando yo le pongo una alarma al carro, cuando yo le utilizo seguro las puertas, cuando uso parqueadero seguro. Mire todas las acciones que pueden haber desde la mitigación del riesgo, marcar piezas, bueno, transitar por zonas seguras, no recoger extraños, personas, digamos, extrañas. Desde el tema, digamos, ya de transferir, son los seguros, las pólizas. Entonces puedo comprarle un seguro para que no me roben el carro, el vehículo. Entonces aquí tenemos pues, varias acciones que podemos hacer. Aceptar el riesgo, aquí es tomar la decisión. Compro el riesgo, no hago nada, no compro póliza, no hago nada de eso. Eso es aceptar el riesgo. Y evitar el riesgo, pues entonces sería tomar la decisión de comprar un carro de menor valor o no comprar un carro. Es básicamente, eso es la gestión del riesgo. El último punto, pues que es el cronograma de autoevaluación, está en la metodología que vimos arriba, que se compone pues de 7, estamos en el último paso, que es el paso séptimo, donde nos piden que constantemente estemos entonces implementando los controles y evaluando si estos controles son efectivos. Entonces, muy sencillo, aquí ya nos vamos a la famosa matriz que tenemos de seguimiento. Mira dónde está el tema de riesgos. El tema de riesgos lo tenemos en la autoevaluación. Es un ejercicio que está establecido por norma y es como nosotros desde el proceso de desarrollo económico hacemos una evaluación periódica. Si bien el reporte está establecido que se hacen cada 4 meses, que lo hacemos, digamos, por ejemplo, se evalúa diciembre, enero, febrero, marzo, ustedes nos lo reportan este 28 y nosotros lo reportamos a las partes a evaluación y control en los primeros días de abril. Entonces también este otro periodo que tenemos acá.
en julio. Mire, ya estamos próximos a otra evaluación, autoevaluación de riesgos. Entonces, ustedes nos reportan acá. ¿Qué nos reportan? Ahorita le vamos a decir qué es lo que nos tienen entonces que reportar y que ustedes sean conscientes pues de lo que tienen que, del alcance que tiene la gestión de riesgos, porque son elementos que se van a auditar, que se van a revisar, que quedan publicados, digamos que es todo lo que nosotros estamos haciendo al interior para gestionar los riesgos. Obviamente todo este ejercicio tiene que dejarse siempre un acta por parte de la revisión del equipo directivo de todas las evaluaciones que hagamos. Entender que también tenemos unos instrumentos ya creados, el mapa de riesgos o donde están todo esto que yo les mencioné, está en este documento que lo podemos consultar en internet, en iSolution. Es el de DS085, esa es la matriz o el mapa de riesgos, así como en SECOP. Hay una matriz de riesgos para el tema de contratación o en la metodología general ajustada, por allá hay un análisis de supuestos. En el tema de riesgos de gestión y corrupción, tenemos nuestro mapa de riesgos cargado en iSolution. Solamente estamos ahí en ese mapa teniendo en cuenta riesgos de gestión y corrupción, que fue los que les mostré en la presentación. Y tenemos un formato que lo hemos creado nosotros mismos en nuestro proceso para hacer ese reporte. El formulario 230 es un formulario que viene desde hace mucho tiempo, incluso ha sido una buena práctica, lo adoptó en su momento planeación, desarrollo institucional, lo han incluido pues parte de este formulario, pero es algo que nos orienta a hacer ese reporte de riesgos. Entonces ya tenemos los instrumentos, ya enseguida les muestro cuál es eso. ¿Cuál es la hoja de ruta entonces para hacer este reporte o evaluación de riesgos? Aquí ya sabemos que tenemos muchos riesgos asociados pues al proceso. Seguridad digital, contratación, gestión y corrupción. Aquí básicamente estamos reportando gestión y corrupción. Entonces, porque muchos también nos dicen, ve, yo tengo un riesgo asociado al tema de contratación, por ejemplo, con el caso de la supervisión. Nosotros no podemos hacer ese reporte de ese riesgo en el marco de nuestro proceso. Por eso, digamos, también las Secretarías de Suministro y Servicios, el proceso de adquisición de bienes y servicios, nos envía también ese reporte donde ahí se tienen que reportar ese tipo de riesgos, riesgos asociados al tema de contratación. Pero nosotros en este reporte solamente estamos sacando riesgos de gestión y corrupción. En el tema de seguridad digital, este reporte nosotros hicimos todo el ejercicio de identificación, todo eso, pero ellos lo están haciendo de manera autónoma. No hay una integración completa. Entonces aquí entender que solamente estamos trabajando gestión y corrupción para el tema pues del sistema integral de gestión en el momento. Posiblemente esto cambie, ojalá pues que sí sea un sistema integrado. ¿Qué es lo que hacemos entonces? Entonces ustedes digamos de manera recurrente es conocer estos dos instrumentos, el mapa de riesgos y el formato, que enseguida pues les presento el formato, y hay que recopilar información. Esa información se puede recopilar porque el supervisor en un reporte, en un informe de supervisión, nos está alertando de una situación, de una materialización de esas que vimos allá, o posiblemente el enlace o una reunión de equipo se detectó que hubo una materialización del riesgo. Em, ¿Qué debemos de hacer? Ya vimos que hay que realizar un acta. Tenemos establecido pues el formato de actas y que siempre debe quedar, el de revisión por la dirección. Este reporte se debe cargar en NAS. Ya hablamos qué es NAS, cómo está configurado NAS. Entonces, ahí hay una carpeta específica para el reporte de los riesgos. Entonces, ¿qué debemos de cargar en NAS? Ahorita les menciono qué debemos de cargar, pero aquí les voy recordando. Entonces, este formato, en el caso de materializarse riesgos, entonces el 085, el acta, el listado de asistencia y una muestra de los controles que han aplicado para mitigar esos riesgos. ¿Qué acciones se han hecho de acuerdo a ese mapa de riesgos? Si han hecho capacitaciones, si socializaron al operador, a los contratistas el procedimiento. Entonces, todas estas acciones están allá con un responsable ya definido. ¿Qué es lo que nosotros hacemos desde la unidad administrativa? Digamos que una vez ustedes cargan allá en NAS, remiten ese reporte a la unidad administrativa, nosotros verificamos que eso sí cumpla pues, los criterios de que sí sea un riesgo, una materialización. En muchos casos pues no se ha materializado recientemente, solamente fue 2020 el riesgo de demora, pero desde ahí en adelante pues no nos han presentado materializaciones de riesgos. Esto se le presenta pues al equipo directivo, de hecho pues el acta se carga en iSolution, donde los líderes de programa, donde los subsecretarios, todos el equipo
digamos, aprueba esta acta en Isolution, esa acta queda publicada, esa acta es de manera oficial, esa acta queda, cualquier ciudadano la puede consultar y puede mirar todo el tema, digamos, de qué riesgos se han presentado o no se han presentado. Esto, digamos, por norma hay que hacerlo. Es un documento público y es muy importante porque esto está, vimos que había por ahí al inicio la ley anticorrupción o el estatuto anticorrupción que nos pide pues hacer todos estos ejercicios que tenemos acá. Pero más que, pues, como lo hemos dicho nosotros también, no es un tema que se tenga que hacer para la auditoría. La idea es que bueno tener ese pensamiento preventivo en todo lo que hacemos. Con seguridad es más fácil lograr las metas. Cuando nosotros miramos qué situaciones se pueden presentar en lo que hacemos y que pueden afectar el desarrollo de nuestras tareas, entonces vamos a tener un plan B, un plan C y muchos planes para tratar de cumplir estas objetivos. Esta información, entonces, como le dimos, ya lo reportamos a las partes interesadas, queda publicada el acta en Isolution, pero a la vez también la enviamos a copia a Desarrollo Institucional, Evaluación y Control. Ellos proceden a hacer también una publicación en la página del municipio y en el Departamento Administrativo de la Función Pública se hace un reporte. En muchos casos, ¿qué sucede? Si se materializa un riesgo, hay que hacer un plan de mejoramiento y iniciamos nuestro plan de mejoramiento. Hay que entender también que los riesgos incluso tienen una visión más elevada, no esperar a que se presenten las situaciones o los problemas. Yo también puedo detectar que hay una situación potencial. De hecho, lo hicimos una vez con el Banco de los Pobres. En ese momento, pues, estaba Tere subdirectora, hicimos un plan de mejoramiento donde identificamos una situación potencial de acuerdo a creo que era un decreto que se iba a firmar y eso iba a traer unas implicaciones. Entonces, inmediatamente iniciamos un plan de mejoramiento, pero de manera incluso no correctiva para un riesgo materializado, sino para una situación potencial. Entonces, digamos, aquí no solamente es verlo, es incluso ir más allá, es mirar más allá. ¿Qué es lo que nosotros entonces hacemos luego ya que el plan de mejoramiento quede formulado? Lo que nosotros hacemos es lo cargamos en Isolution y cada uno de los enlaces, en este caso queda descargado al líder de programa, él carga las evidencias de este avance, de ese plan de mejoramiento. Entonces es muy sencillo, pues como todo lo que vamos haciendo, esas evidencias cuando son muy pesadas, pues de hecho siempre vamos también dejando como una copia, un respaldo en NAS. Es lo que nosotros hacemos pues con estos planes de mejoramiento. Listo, el reporte, aquí rápidamente ya con esto estamos terminando. El reporte o el formato 230, que es un instrumento que hemos creado nosotros, ¿cómo se aplica ese instrumento? Ese instrumento es orientador. ¿Qué nos permite este formulario 230? Primero, nos dice los riesgos. Tenemos pues una columna donde identificamos los riesgos que tenemos en nuestro proceso. ¿Cuál es la definición? O sea, ¿en qué consiste ese evento? Esa situación que se puede presentar. Y generamos unas preguntas para ayudarles a identificar si estas situaciones se han presentado. Entonces, por ejemplo, con el caso de la demora que tiene que ver con el tiempo, de no llegar oportunamente con nuestros servicios, con nuestros productos. Entonces, aquí les preguntamos, vea, ¿se han desarrollado actividades fuera de lo planificado? ¿Se entregaron servicios, productos también fuera de ese tiempo, de lo que se tenía establecido, ya sea en un plan de adquisiciones, en un programa de supervisión o en el plan que hace el supervisor? Entonces aquí la respuesta es muy sencilla, si se ha presentado, si no se ha presentado. Es básicamente eso. Si se presentó una situación de esa, ¿no? Entonces nos dicen en qué fecha se presentó eso, cuándo se presentó eso. Y mire que es muy importante esta redacción. Aquí les ponemos como un pastelito de cómo debe ser esta formulita, también la implementamos nosotros. Así se redacta el hallazgo de una auditoría o de cualquier problema. Entonces, esa redacción debe incluir unos datos que nos digan pues en qué día pasó, que ese día o ese tiempo sale de acá. Entonces, como lo vemos acá, el día 01 de abril de 2021, por ejemplo. ¿Dónde pasó eso? Ah, eso pasó en Cedeso de San Javier. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Dijimos que puede ser un problema real o un problema potencial, algo que está pasando o que está pasando en este momento o que puede pasar de acuerdo a un análisis de información. Entonces hubo un incumplimiento en lo que se estableció en el programa de trabajo y esto, entonces, ¿qué afectó? Que no se capacitaron a 50 empresarios. Hay que redactarlo de esta manera y aportar las evidencias. Cuando nos llega este formulario nosotros, ¿qué es lo que nosotros ya hacemos? Nosotros procedemos entonces ya a consolidar todo ese mapa de riesgo, ese reporte, esa autoevaluación y lo generamos, lo cargamos en Isolution.
Si no cumplen estos criterios, si acá no se cumple esto, pues entonces nosotros no podemos reportar ese riesgo. Entonces nos han pasado información que no cumple esas características, por lo tanto no se puede reportar como una materialización de riesgo. Importantísimo, validar con el líder, con el subsecretario, de que él está de acuerdo con eso que se está reportando ahí. Recuerde que ellos son los tomadores de decisiones. Entonces, si eso no viene con la aprobación del líder, del subsecretario, pues nosotros no tampoco, digamos, en muchos casos no podemos proceder a cargar esta información. Entonces, para que lo tengan en cuenta. En el caso de haberse materializado, mire que esto es un hallazgo ya, pero lo hacemos de manera preventiva, entonces le hacemos el plan de mejoramiento, que ese va a ser otro tema luego que vamos a tratar de cómo se hace un plan de mejoramiento con un hallazgo o con una autoevaluación, como en este caso. ¿Qué debe contener el acta de la reunión? Debe contener, entonces, cuántos riesgos se materializaron en caso pues, de haberse materializado. Si no hubo, no hay ningún problema. Simplemente decir, el día tal se autoevaluaron los riesgos y estos fueron los resultados. ¿Qué más debe presentar? Si esos controles que tenemos identificados en ese mapa de riesgos, pues están siendo efectivos o hay que mejorarlos. Entonces, debe hablar acerca de los controles, de la efectividad de los controles. Si se identificaron nuevos riesgos, de acuerdo pues a la variación del contexto o a las tareas, digamos, que estamos desarrollando, si eso se ha variado ese contexto. Lo otro, digamos, si en este caso tenemos planes de mejoramientos, entonces hay que mirar el avance de esas tareas, de esos planes de mejoramiento, cómo han ido evolucionando esas tareas. Se debe cargar esta acta, se carga pues también en Isolus, perdón, en NAS, y nosotros ya consolidamos y la cargamos directamente en Isolus. Con todas las evidencias pues también que tenemos acá, evidencias de que un muestreo de que estamos aplicando los controles, en el caso pues, de no materializarse riesgos, lo que hemos pedido es que se envíe un correo o un oficio al líder de la unidad administrativa donde el líder de cada unidad pues manifiesta que no se han materializado los riesgos. Bueno, aquí ya terminamos. Esta es pues, la presentación que teníamos preparada de la unidad administrativa. No sé si de pronto alguno tiene alguna pregunta, algún aporte y terminamos pues la presentación. Todo muy claro, Oscar. Bueno, les agradecemos mucho. Igual pues la presentación queda grabada y el jefe va a decir unas palabras. Oscar, gracias por tan excelente presentación. A todos los compañeros y compañeras por haber participado de este espacio y porfa nos ayudan con los líderes de programa y el equipo directivo para que hagamos la valoración de los riesgos y lo remitan a la unidad administrativa para nosotros consolidar y reportar o subir el resultado a iSolution. Recordemos que esta valoración, como lo queramos llamar, es cada 4 meses. Ya estamos corriendo para el segundo cuatrimestre y bueno, no teniendo inquietudes de parte de ustedes o comentarios, les deseamos el mejor de los días. Un fuerte abrazo Jefe, y un que la momentico, pasen muy bien. qué pena, que no se nos olvide firmar el listado de asistencia, tan amable. Jefe, sí, continúe, qué pena. Tranquilo, Oscar. Y porfa, entonces nos ayudan con la asistencia, con el formato de asistencia, que esta es la evidencia nuestra de que desde la unidad administrativa y con nuestro compañero Oscar estamos haciendo estos procesos de capacitación, formación y en muchos casos para algunos de ustedes de Recorderis, que son las evidencias que tendremos para las diferentes auditorías, tanto internas como externas. Les deseamos el mejor de los días. Mil gracias de nuevo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar. Pueden por formato de asistencia, gracias.